Saludamos hasta ahora a Freddy Coronado, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Catalina y Patricio. Muchas gracias. Hola, Freddy, ¿qué tal? Buenos días. Oye, Freddy, yo quería partir conversando contigo porque fuiste el autor de un estudio que nos saca un poco de la contingencia. Estamos acá hablando del día a día, del minuto a minuto, de si se mueve un peso para arriba, un peso para abajo el dólar o el mercado cualquiera. Y en cambio tú hiciste un estudio que se llama Los desafíos estratégicos para los próximos 20 años de las organizaciones en Chile. Entrevistaste a personeros de muy alto nivel y les preguntaste por esos desafíos. Me encantaría que nos contaras un poco de cómo hiciste el estudio, cuánta gente entrevistaste y qué es lo que estaban buscando y obviamente qué encontraron, Freddy. Ya, mira, antes de comenzar me gustaría mencionar que efectivamente soy autor, pero soy un coautor. También me acompaña en este desafío Alejandro Insulza. Alejandro es socio de una empresa que se llama Signetics, que lleva 30 años en Chile trabajando en temas de estrategia y de implementación. Ahora, producto de la experiencia de Signetics, asesorando a empresas en Chile y la mía desde la academia y también haciendo alguna asesoría, llegamos a identificar una problemática hace un tiempo atrás que tiene que ver con esta incapacidad que tienen nuestras organizaciones de mirar hacia el futuro. Ahora, hicimos este estudio justamente durante los meses de abril y mayo de este año, porque encontrábamos que era un momento estelar para hacer justamente estas preguntas que son más de largo plazo, porque las crisis nos obligan siempre a tratar de salvar el cortísimo plazo, ¿no? El cómo no quebramos, el cómo aseguramos la caja y que está bien. El problema es que muchas veces estas soluciones de corto plazo pueden empezar a perjudicar nuestra sostenibilidad futura si es que no las logramos conectar con una mirada de un futuro deseado. Entonces, cuando planificamos el estudio, pensábamos quiénes nos podrían ayudar a responder estas preguntas y efectivamente entrevistamos a 34 líderes organizacionales, tanto del mundo público y privado. Tenemos un 50% de ellos hombres, 50% mujeres. Queríamos que tuviese equidad de género para tener esta mirada más diversa. 30%, 40% aproximadamente son miembros de uno o más directorios. Tenemos actual ministras, exministros de Estado y también participantes que fueron CEO o gerentes generales o cargos similares en organizaciones. El objetivo de definir esta elite, digamos, ¿sí? No, justamente te quería decir, quería ir adelantando algunas de las conclusiones. Dices, un 91% de los entrevistados sostiene que las organizaciones públicas y privadas de Chile no están preparadas para identificar fenómenos disruptivos a tiempo. O sea, no somos estratégicos, no tenemos visión de largo plazo. Entonces, ¿qué están haciendo los directorios y las altas, el alto management en Chile si no está pensando en el futuro? Mira, justamente una de las preguntas tenía que ver con cuáles son estas limitantes. Y estas limitantes se veían súper graficadas cuando preguntábamos si habían sido capaces de anteponerse a la crisis social o la crisis del coronavirus. En ninguno de los casos las respuestas fueron buenas. O sea, en general hubo una incapacidad y una desconexión de lo que estaba pasando en la realidad. Ni siquiera mirando a larguísimo plazo, ¿eh? O sea, si uno hubiese hecho el estudio probablemente en junio del año pasado y preguntásemos si habría una crisis probable a futuro, la mayoría hubiera dicho que no. De hecho, todos se sorprendieron con la crisis. Lo que habla de una desconexión potente. ¿Y qué pasa con esto? Justamente la pregunta tuya es bien atingente, porque una de las limitantes más importantes tiene que ver justamente con dos elementos que están presentes en los directorios o la presión que ponen los directorios en sus colaboradores y ejecutivos. Primero tiene que ver con esta presión y urgencia por el corto plazo. El EBITDA de fin de año, los resultados financieros de corto plazo, terminan siendo generalmente el 90 o quizás el 100% de las conversaciones. Por lo tanto, nos dedicamos mucho a proyectar en función de los resultados pasados y a tratar de hacer algunos cambios para asegurar que cumplimos con las metas de fin de año. Y se nos olvida poner la presión en pensar en los 10 o 15 años que se vienen. Y por otro lado, también está esta mirada un poco de un liderazgo más conservador. Cuando analizábamos acá, la reflexión tenía que ver con que Chile transitó durante probablemente 30 años en un modelo que fue creciendo y que fue funcionando y que las recetas que aplicamos funcionaron bien desde el punto de vista de las organizaciones. No tuvieron grandes cambios y por lo tanto se acostumbraron a aplicar esa receta y nos fuimos transformando en cada vez más conservadores, porque además las recetas nos llevaban a buenos resultados. Uno miraba a las grandes organizaciones con buenos márgenes, no demasiada competencia tampoco que las presionase, por lo tanto tarde o temprano eso fue cayendo y haciendo que disminuyera esta
este interés por preguntarse qué viene más adelante, y en este status quo que era cómodo nos quedamos. Y ese liderazgo conservador, de alguna manera, en las organizaciones se refleja en donde no se toman mucho en cuenta las opiniones distintas. De hecho, una de las críticas importantes tenía que ver con la diversidad de los directorios, que están generalmente más caracterizados por una mirada más de economía y de números, y falta una mirada más humanista. Si uno piensa la crisis social, si uno piensa las consecuencias que va a tener la pandemia en Chile, estar desconectado de lo que está pasando en la sociedad, una mirada más humanista del desarrollo de la empresa dentro del ecosistema país y el mundo, en realidad pasa a ser una debilidad cada vez más grande. Sí, pues Freddy Coronado, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, revisando acá también tu estudio, en esta misma línea que tú señalas lo importante que es como poner en el centro a las personas, básicamente con una mirada un poco más humanista, un 38% de los entrevistados declara que el tercer desafío más importante post pandemia y estallido social será que las organizaciones públicas y privadas tengan un foco real en las personas. ¿Qué desafío implica eso para la institucionalidad hoy día, para las culturas que hay en las empresas? Mira, el desafío es muy potente, y esto en realidad ocurre tanto en el ámbito público como en el privado. Cuando hablamos de la desconexión y del problema que gatilló probablemente la crisis social, tiene mucho que ver con la dignidad de las personas. Y por lo tanto, cuando hablamos de poner en el centro a las personas, no solamente en términos de que las decisiones vayan orientadas en el mejor bienestar de las personas. En una empresa, por ejemplo, podría significar que cómo nos preocupamos no solamente de rentabilizar, sino que nuestros colaboradores tengan una mejor calidad de vida. Pero eso parte por entender dónde viven tus colaboradores, cuáles son los problemas que tienen. ¿Cuántos de tus colaboradores trabajan en lugares en donde hoy día, por ejemplo, están tomados por el narcotráfico? Si tú no te haces cargo de esos problemas y miras la vida de tus trabajadores solamente cuando entran a la empresa, y los miras como alguien que desarrolla una actividad, pero como que fuera exento de una vida, que es donde probablemente más le duele esa falta de dignidad, estamos fallando tarde o temprano y vamos a generar problemas que ya vemos en la sociedad, probablemente también internamente en las organizaciones. Desde el punto de vista público, ¿sí? ¿Perdón? ¿Sí? No, sigue nomás, Freddy, dale. Desde el punto de vista público es lo mismo. Cuando uno va a una institución pública y la persona o el servidor público que te atiende te hace esperar, y cuando te atiende te reta porque te faltó un papel, eso también atenta contra la dignidad de las personas. Entonces aquí el desafío es bastante amplio, no es solamente del sector privado, sino también del sector público. Y no solamente tiene que ver con decisiones corporativas, sino que también tiene que ver con el trato que nos damos entre los ciudadanos de un mismo país. Exacto, estamos hablando con Freddy Coronado, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bueno, acá estoy leyendo algunos nombres, Freddy, de las personas que fueron entrevistadas. Son nombres de muy alto nivel, incluyendo a José Gregorio, Paola Cunio, Alfredo Ergas, veo, Roberto Fantuzzi, Pamela Didi, en fin, digamos, Máximo Pacheco, varios Fernando Vicente, y entre todos ellos comparten estas respuestas. Y una de las que me llama la atención es que ustedes les preguntan por cuáles son las prácticas recomendadas. Y una de ellas es algo que mencionaste, pero quisiera profundizar. 63% cree que es importante aumentar la diversidad. Si estamos todos tan de acuerdo en la importancia de aumentar la diversidad en los directorios, en la visión estratégica, ¿por qué no lo hacemos, Freddy? Bueno, una de las cosas más interesantes para nosotros de este estudio tiene que ver justamente con esa reflexión de cuestionarnos cómo hemos actuado, y por lo tanto a partir de eso reflexionar con respecto a potenciales respuestas. Mira la composición de los directores, efectivamente no hay diversidad, por lo tanto hay que muchos de las personas que participaron en este estudio y participan en directorio lo digan, están de una otra manera reflejando que sienten que han fallado, porque al menos el lugar donde ellos pueden influir no ha hecho bien lo que tenía que hacer. Esta diversidad tiene que estar en los directorios. Por ejemplo, hay prácticas en donde en otros países, en Estados Unidos, en Europa incluso, hay también directorios en donde invitan a representantes del segmento de clientes. Si yo estoy haciendo un producto para la juventud y no tengo a nadie que represente ese sentir, esa mirada a largo plazo, me estoy quedando con el estudio de mercado de la foto que hoy día le saco a los jóvenes, pero no me estoy quedando con la realidad de los sueños que tienen de aquí a 15, 20 años, y que si son mi segmento probablemente me debiese interesar. Si hoy día estoy ubicado en un área como Santiago, como la región metropolitana, o en realidad cualquier gran ciudad de Santiago, perdón, de Chile,
tenemos problemas sociales importantes a los cuales están afectos nuestros trabajadores y por lo tanto no incorporar esa mirada dentro de la discusión de directorio y hablar de retención, hablar de calidad, de satisfacción laboral, pensando en que eso solamente se logra con cosas que hacemos dentro de la empresa, nuevamente no se expone. Entonces, por un lado está la reflexión de que falla, y lo que creo es que las crisis como esta son dolorosas, pero también son oportunidades para hacer estas reflexiones más profundas y para motivar estos cambios. Y esto está pasando en todo sentido, no solamente en esto de la diversidad, sino también en esto de los nuevos liderazgos. Si yo abro las puertas en mi organización para que haya diversidad, pero los líderes siguen siendo los líderes que han estado acostumbrados a imponer sus decisiones, a no escuchar mucho, e incluso a los que opinan distinto, hacerles sentir que están equivocados, no vamos a avanzar. Esto no solamente pasa por abrir espacios de diversidad, sino también pasa por cambiar los estilos de liderazgo, que sean liderazgo un poquito más de generar las condiciones para que los colaboradores empoderados ayuden a tomar decisiones, más que imponer decisiones, que era la receta antigua. Sí. Y ahí hay un súper fuerte desafío. Sí. ¿Cuáles son los sectores más desafiados, ves tú, en este estudio? Los sectores, mira, nosotros justamente hicimos la encuesta que implicaba, por favor díganos, ¿cuáles creen ustedes que son las industrias que van a ser más desafiadas? Y la verdad es que aparecen todas. Ahora, obviamente las respuestas también tienen un dejo de la urgencia, ¿no? Las primeras o más mencionadas, con un 30% en frecuencia en general del retail, el turismo, y es por lo que estamos viviendo hoy día, la banca, la salud, el transporte, pero la verdad es que tenemos más de 20 industrias declaradas, porque en realidad el tema de poner la dignidad de las personas al centro nos va a empezar a afectar a todos. La recuperación económica, que es una variable dura, el cómo hayamos tratado a nuestros trabajadores durante este periodo va a ser una variable muy importante de la capacidad que tengan estas empresas de recuperarse y de salir rápido del estancamiento. Sí. Freddy, en ese por lo sentido, tanto, eso afecta también a todas. ustedes le preguntan por los desafíos de corto y mediano plazo y después por los de largo plazo. Y veo que la respuesta con más frecuencia es que le preguntan cuáles son los principales desafíos para el mundo público y privado frente al estallido social y la crisis del coronavirus, y el 52% dice reactivación económica. Después viene disminuir inequidad, más allá viene el pacto social y cosas como la Constitución, el cambio climático tienen bastante poca preferencia. ¿Cómo interpretas tú estas respuestas? Mira, hoy día hay una urgencia y por lo tanto nosotros lo que nos pasó es que hicimos preguntas de corto plazo que piensan que es lo más importante en los próximos 5 y también en los próximos 20, pero el dolor que estamos viviendo como sociedad hace que la urgencia esté súper presente en las respuestas. Por eso es que el tema de la reactivación económica parece tan potente, tanto en el de corto como en el de largo. Pero ahora, es que en el de largo, cuando tú preguntas cuáles son los principales fenómenos disruptivos que enfrentará la región en los próximos 20 años, el 97% te dice que lo social es lo más disruptivo. Sin embargo, te dicen que en 2 o 3 años debemos preocuparnos de lo económico, como que recién a 20 años plazo puede separarse la opinión de lo urgente y empezar a pensar más estratégico. Bueno, esto justamente es uno de los llamados que hacemos en este estudio, tiene que ver con el concepto de perspectiva estratégica. ¿Sí? Que es cuando nos dedicamos al corto plazo y solamente nuestro foco de acción y de mirada estratégica está en solucionar los problemas de corto plazo y nos olvidamos de ese largo plazo. En este caso, por ejemplo, de aquí a 20 años, ¿cuál es la sociedad que queremos formar? ¿Cuál es el concepto de calidad de vida que nos vamos a ver desafiados? Bueno, las decisiones que hoy día tomemos, los incentivos que hoy día empecemos a generar, pueden llevarnos a acercarnos a ese futuro deseado o nos pueden alejar completamente. Y por eso es que nuestro llamado con este estudio tiene que ver con, estamos muy influenciados por el corto plazo, no estamos mirando en el largo plazo, y las decisiones que estamos tomando hoy día, incluso las que de urgencia, como la reactivación económica, pueden servirnos en el corto plazo, pero dudamos de que tengan la capacidad de efectivamente movilizarnos o generar los incentivos que en esa misma reactivación nos conduzcan a estos futuros deseados. Y ahí hay muchos ejemplos. O sea, por ejemplo, el tema de la educación. Yo soy profesor universitario, estamos todas las universidades reaccionando con salvar los semestres con clases online, que es natural, es la urgencia. La pregunta es, en marzo o cuando sea que volvamos a nuestra cuasi normalidad, ¿vamos a volver a las clases y nos vamos a olvidar de que esto pasó? ¿O
podríamos pensar que de aquí a 10 años Chile y su sistema educacional superior se transforma en un eje de educación basado en la tecnología y en las clases online. Mira, si uno se pone eso como desafío a 10 años, yo les aseguro que las decisiones que debiésemos tomar estos próximos 6 meses o años son muy distintas a las que estamos tomando. Y justamente esa es la disyuntiva que empezamos a ver y identificar en distintas industrias, ¿no? Es cómo las decisiones de corto plazo, que son necesarias y urgentes, no necesariamente nos están ayudando a llegar a esos futuros deseados, porque no tenemos esta capacidad de mirar hacia adelante y no miramos las crisis como oportunidades también de desarrollo, sino que las miramos como problemas que hay que tratar de pasarlos luego. Exacto, y esa es una de las grandes ventajas que tiene la academia, y por eso valoramos y agradecemos, Freddy, que tú y todo el resto de los académicos del país estén ayudándonos a salir de la coyuntura y a pensar un poquito más arriba del horizonte en largo plazo. Así que, Freddy Coronado, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Catalina, Patricia. Que vaya muy bien. Buenos días.